Dios les bendiga. Dedica unos minutos. Tendrás una reflexión de parte de Dios con el pastor adorador José Luis Gómez. Gloria a Dios. Dios le bendiga a mis hermanos en este día. La paz del Señor con cada uno y que Dios esté cubriendo, guardando, fortaleciendo, ayudando de una manera sobrenatural en este día y que Dios esté bendiciendo cada uno de los integrantes de nuestro WhatsApp, nuestros integrantes del canal de YouTube que se han suscrito. Dios le bendiga de igual modo. En esta mañana nos toca tomo 4 del libro de Apocalipsis capítulo 2, donde nosotros vamos a hablar de la iglesia de Tiatira. Alabado sea el Señor, una de aquellas iglesias también que podemos ver que a pesar de sus principios, también se encontró falsa delante de la presencia del Señor. Gloria a Dios. Empecemos. La ciudad de Tiatira es una ciudad de Asia Menor, fundada en el siglo IV a.C. por Seleuco I de Siria. Fue una guarnición fronteriza donde se guardaban las armas, donde también existían un batallón de soldados protegiendo lo que es la frontera. Era una ciudad que protegía lo que es su industria o que le daba importancia en las redes de carreteras. Estaba situado en un lugar específico porque de ahí se podía mover de cualquier lado. Es decir, que había más facilidad de moverse. La ciudad tenía una función militar muy enorme como puesto de vigilancia. En aquellos entonces, quien dirigía aquella ciudad también podía dirigir lo que eran los batallones y todas las guerras que procedían en aquellos entonces se podía ser dirigido por ese gobernador o por aquella persona que estaba al frente de Tiatira. Podemos analizar también que en el centro, o sea, en las cruces de carretera, existía lo que es un gran centro comercial, adquiriendo famas por su industria de teñir paños. Escucha esto, aún así no era tan grande como Éfeso, no tenía mucho que ofrecer en cuanto a diversión o vida social. En una ciudad como esta, donde fronteriza, donde habían tantos militares, todavía no hemos podido analizar cómo llegó el Evangelio a esta ciudad. En el libro de Hechos 16:11 nos da un poco lo que es la definición de cómo llegó el Evangelio en aquel lugar y cómo el apóstol Pablo, de ciudades en ciudades, gloria al Señor, este verso nos da mayor detalle, gloria a Dios. Nosotros podemos tomar nuestra Biblia para analizar, porque ciertamente, mis hermanos, cuando Dios va a hacer algo, lo hace por encima hasta del presidente, porque si nosotros analizamos esa ciudad, era una ciudad muy difícil en que penetrara el Evangelio o misioneros en aquellos lugares, pero Dios lo hizo. Podemos analizar que Pablo iba de ciudad en ciudad plantando iglesias, levantando nuevos líderes, que es lo que nosotros debemos de enfocarnos hasta en estos tiempos, porque muchas veces creemos que somos imprescindibles y que después de nosotros no puede haber otro, pero parece que Pablo no tenía esa visión, sino que tenía una visión amplia de que el Evangelio se tenía que fructificar y multiplicarse por encima de todos los parámetros que existían en aquellos entonces, y podemos ver con la visión que Dios le había dado al siervo de Dios, él lo logró, y felicitamos al hermano Pablo por esa labor que hizo también allá en Tiatira. También podemos analizar, no podemos decir que Pablo entró directamente a Tiatira, sino que conoció, podemos ver en el verso 13, conoció una mujer llamada Lidia, que era vendedora de púrpura, ¿verdad? Y me imagino que esa mujer, conociendo el hombre de Dios, conociendo, o sea, el Evangelio a través de Pablo,
pudo también, o sea, germinar esa semilla del evangelio en ella, y también ella llevarle a sus familias, y sus familias quizás allá también comenzaron a los amigos, a los vecinos, y ya ustedes saben, mis hermanos, se regó el evangelio allá en Tiatira, y hasta el sol de hoy todavía se habla, ¿verdad?, del evangelio, que cómo llegó el evangelio en aquella ciudad por vía también de aquella mujer llamada Lidia. El Señor abrió el corazón de aquella mujer escuchando a Pablo hablar del evangelio donde estaban tantas mujeres, pero Dios eligió esa mujer, gloria al Señor, de Tiatira, para hacer su obra conforme a su voluntad. Y nosotros podemos ver que todavía en aquellos entonces donde se pregonaba el evangelio, se siguen el evangelio fructificándose en aquellos lugares, porque todavía se habla de aquella mujer y el ejemplo que ella dio a través de las palabras que escuchó en los labios del siervo del Señor. Pablo no era que abrió un concierto en aquel lugar, no era que quería buscar fama, mis hermanos, sino que él entendió que era el momento, era la plataforma perfecta que necesitaba para que la palabra de Dios fuese fecundada en aquellas vidas que estaban escuchándolo a él predicar. Y al mirar Pablo esa multitud, me imagino que ni preguntó ni en qué año ni en qué mes que estamos, comenzó a pregonar el evangelio inmediatamente, porque él sabía a qué era que él iba a aquellos lugares. Pero en estos tiempos, mis hermanos, hay personas que supuestamente van a predicar el evangelio allá afuera, pero donde quiera que ven gente, no, ellos van a predicar en sitio específico, donde ellos saben que le van a dar su hotel de 5 estrellas, donde ellos saben que ellos le van a dar su elogio, lo que ellos están buscando, el sobre, los dólares, ya ustedes saben. Pero parece que Pablo no vendía el evangelio como hay muchos vendedores de la palabra hoy en día. Que Dios tenga misericordia, porque hay muchas personas, mis hermanos, desde arriba hasta abajo, que tienen un signo de peso, mis hermanos, donde se habla de dinero. No importa lo que ellos tienen que hacer, hasta si tienen que maldecir al pueblo de Dios por un sobrecito. Que Dios tenga misericordia. También podemos analizar que el evangelio entró en Tiatira por una mujer, y también una mujer, ay Dios mío, trató de derribar el evangelio allá en Tiatira, llamada Jezabel, porque muchas veces con nuestros hechos traemos el evangelio, y también con nuestros hechos tratamos de traer desgracia al evangelio. Una mujer entró al evangelio, y esa mujer llamada Jezabel trató de pervertir lo que es santo y puro. Lo que esa mujer llamada Lidia llevó un evangelio sin mancha y sin arruga, un evangelio de santidad en Tiatira. Aquella mujer quiso derribar lo que la sierva de Dios había hecho conforme al Espíritu Santo de Dios. Nosotros debemos de tener cuidado, mis hermanos, cómo nosotros nos regimos y cómo tratamos, de ser demasiado tolerante a las cosas inmundas, porque así que hay que llamar, porque hay muchas personas que aún conociendo la verdad, pero son tan tolerantes al pecado de amiguismo, ya ustedes saben, mis hermanos, y eso está trayendo maldición en el pueblo. Y nosotros, como líderes, no podemos dejar que esto acontezca, porque muchas veces toleramos, ¿no? Porque el hermano es el que bendice, el hermano es el que da, el hermano es que trae, el hermano es que, ya ustedes saben, y muchas veces los líderes se hacen ciegos, porque si el hermano ya no está, la iglesia se le va a caer encima. Que falte hasta el Espíritu Santo de Dios, que falte los principios bíblicos, pero menos el hermano que bendice con el sobrecito, menos el hermano que trae los chistecitos malos, menos el hermano que trae el chisme, menos el hermano que trae todas las cosas impías que son desagradables delante de los ojos de Dios. Entonces, no simplemente en una mujer está también los principios y las obras de Jezabel, sino también en muchos hombres que aún conociendo la verdad, hoy en día se encuentran siendo apóstata del evangelio. Nosotros podemos analizar desde el principio cómo
en aquellas iglesias que nosotros hablamos anteriormente, el enemigo siempre ha tratado de desbaratar o de quitar el evangelio en aquellas ciudades y en aquellas iglesias. Cuando no era por vía de persecución, era que se introducía un apóstata una doctrina diferente, o de Balaam, o de los Nicolaitas, de Balac, perdón, o de los Nicolaitas. Siempre sucedía que alguien traía un evangelio raro, erróneo, fuera del principio bíblico. Y también en estos tiempos estamos mirando muchas cosas parecidas, mis hermanos. Por eso nosotros debemos de abrir nuestros ojos claramente para saber dónde está Dios y dónde no está Dios, porque hay un discernimiento de espíritu que es para todos nosotros. Lamentablemente el caso, muchas personas no examinan, porque lo que nos manda el Señor a examinar. Ahora todo lo que se mueve es Dios, todo lo que se habla es Dios, y por eso es que nosotros como pueblo de Dios muchas veces nos encontramos, ya ustedes saben, fuera de la base bíblica, porque todo lo que habla nada más dice Dios, nosotros lo subimos al altar, y cuando vemos que el enemigo también usa el nombre de Dios para errar, para traer discordia en las iglesias, y cuando venimos a abrir los ojos muchas veces ya es demasiado tarde, porque muchas veces hay cosas que están mal dentro de la iglesia. No la va a decir la gente, la va a decir Dios, porque la gente ve donde no está, y Dios cuando habla con precisión, no hace falso testimonio, no trata de señalar, sino que hace lo que es preciso para que nosotros entendamos dónde está el mal y qué nosotros debemos de corregir. Porque muchas veces decimos, no, porque este hermano tiene tanto tiempo en ese estado, ya Dios lo abandonó, el Señor lo ha dejado. ¿Sabrá usted por qué el Señor lo tiene así? ¿Sabrá usted por qué Dios tiene la iglesia así? ¿Sabrá usted por qué el Señor está obrando de esa manera? Porque muchas veces nosotros podemos cargar quizás 200 libras, y si nos dan 400 libras nos volvemos locos. Y es necesario que nosotros comprendamos a Dios y que hagamos la voluntad del Señor, no importa lo que diga el hermano, lo que piensa aquellos señaladores. Vamos a tratar de hacer la obra de Dios conforme a su misericordia y no mirando lo que analiza o piensa el hermano, porque ciertamente las congregaciones están pasando mucha persecución, y el enemigo, cuando ve desde afuera, no puede confrontar a la iglesia, entonces se une, amén, para tratar de difamar la iglesia, para tratar, desde adentro, trabajar desde adentro hacia afuera. Y nosotros que somos siervos de Dios, que conocemos la visión del Espíritu Santo de Dios, tenemos que tratar de unificarnos unos con el otro, y no matándonos, gloria al Señor, sino que nosotros podamos tener la visión que el Espíritu Santo necesita de nosotros, para que nosotros podamos conocer y descubrir los espíritus de anatemista que se meten en las iglesias para destruir. Así que, mis hermanos, esto es lo poco que nosotros hemos podido abundar sobre la iglesia de Tiatira, y es necesario que nosotros podamos cada día tratar de analizar qué Dios necesita de nosotros, y en las congregaciones donde nosotros estemos, sea que nos quieren o no nos quieren, vamos a tratar de hacer las cosas bien, porque usted hace bien, van a decir mal, usted hace mal, van a decir bien. Así que este es el tiempo donde más el mal será aplaudido, pero usted y yo debemos de permanecer en la bondad de Dios. No importa que nosotros nos critiquen por no dejar que Jezabel y sus comidas sacrificadas a ídolos y sus fornicaciones entren dentro de la iglesia, para, nosotros sentirnos que estamos bendecidos, que la iglesia está creciendo, porque muchas veces hay personas que, no, porque la iglesia está llena, y cuando usted va a la doctrina que tienen conforme a la Biblia, está muy ajena a lo que Dios necesita de nosotros. Tenemos que tener cuidado, porque esto es el tiempo de la porción que Dios viene a buscar. Nosotros los líderes queremos ver la iglesia bien llena, y eso es una bendición, pero también debemos de entender
que Jezabel, ese espíritu, ese demonio, también anda para seducir a los siervos de Dios y darle también algunas funditas para callarle la boca, para no pregonar el evangelio. Dios le bendiga en esta mañana. Hemos dado alguna aclaración de la iglesia de Tiatira. Ahí está también en el libro de Apocalipsis capítulo 2 en adelante. Nosotros podemos analizar sobre todas las iglesias que el Señor ha dicho: tengo contra ti. Dios le bendiga en esta mañana, mucha paz, y Dios esté bendiciendo a todos los hermanos que comparten también estos estudios que nosotros estamos dando. Tomo 4, la iglesia de Tiatira. Usted ha escuchado la palabra de Dios en los labios del pastor adorador José Luis Gómez. Comparte esos audios en todos los medios de comunicaciones y sé una fuente de bendición para los demás. Y esto llega a ustedes gracias al Ministerio Movimiento Misionero Jehová Jireh en República Dominicana, Santo Domingo Norte. Contactos 829-716-6441. Sé parte de esta bendición y salvará un alma de multitudes de pecados. Dios les bendiga. Shalom Adonai.